Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alison Contreras, soy estudiante de psicología y el día de hoy te hablaré un poco acerca de los trastornos del sueño y más adelante te hablaré específicamente de los terrores nocturnos. Toda la información que mencionaré a continuación es rescatada del DSM-5 y del CIE-10. Con base a la información del DSM y el CIE, ambos manuales explican los trastornos del sueño como un grupo de condiciones o afecciones que no solamente afectan la calidad del sueño, sino que también afectan su cantidad y el horario de este mismo. Esos trastornos pueden llevar a problemas significativos en la vida diaria, como por decir pueden crear fatiga o dificultad para concentrarse en las personas y también alteraciones en el estado de ánimo. Por ello es importante que las personas que son profesionales en la salud o en el área de estos trastornos, pues lo reconozcan y los traten de la mejor manera para mejorar la calidad de vida y la salud mental de las personas afectadas por ellos. Ahora bien, algunos de los antecedentes más importantes de los trastornos del sueño son los factores biológicos, en los que se encuentra la genética o las enfermedades crónicas. También se encuentran los factores psicológicos como el estrés, la ansiedad o los trastornos psiquiátricos. Algunas condiciones mentales como el trastorno bipolar y la esquizofrenia pueden incluir alteraciones del sueño como un síntoma. También están los factores ambientales, en ellos está el estilo de vida, como los hábitos que tenemos las personas y que esas pueden afectar nuestro ciclo del sueño. También está el ambiente, en los que incluyen factores como el ruido, como la temperatura, como la luz y también el ciclo cardíaco. Este no solamente lo regula, sino que también puede crear alteraciones, como por decir las personas que trabajan de noche o que constantemente están cambiando en su zona horaria, bueno, pues esto puede provocar trastornos del sueño. También están enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, entre otros más. Esas condiciones pueden alterar los patrones normales del sueño y finalmente tenemos el uso de sustancias. El consumo de alcohol, cafeína y ciertos medicamentos pueden afectar la calidad del sueño, como por ejemplo, aunque el alcohol puede inducir el sueño inicialmente, este interfiere con las etapas más profundas del sueño. A continuación les voy a hablar acerca de la evolución de los trastornos del sueño. Y es que la investigación sobre ellos ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo, pero principalmente se puede destacar que el interés científico por el sueño y sus trastornos ha comenzado a tomar forma a partir del siglo XX. A partir de la década de 1950 se comenzó a utilizar la electroencefalografía. Fue en el año de 1953 que los científicos Nathaniel Kleitman y su estudiante William Dement comenzaron a utilizar la electroencefalografía para poder estudiar las ondas cerebrales que se causaban durante el sueño. Este fue un punto de inflexión ya que permitió identificar diferentes etapas del sueño como el sueño REM, que es el movimiento ocular rápido, o bien la fase 4, y también la etapa no REM. A continuación les voy a hablar acerca de las fases del sueño. La fase 1 ocurre inmediatamente. En ella se crea un adormecimiento y se denomina también como el primer sueño. La fase 2 ocurre 10 minutos después. Aquí ocurre la unión de lo que es el sueño con una distorsión. Después tenemos la fase 3 que ocurre 30 minutos después de haber dormido y aquí hay una disminución de la presión arterial, es decir, comienza a bajar el pulso y la temperatura. De este modo se va a compensar el daño al cerebro, se va a restaurar todo el estrés que se ocurrió durante el día. Y finalmente tenemos la fase 4 o la etapa REM, que es cuando estamos en un sueño profundo y se crea una inmovilidad motora total. Aquí se presenta generalmente en las personas que tienen cuadros depresivos y se crea un sueño rápido o paradójico, es decir, cuando se desincroniza el corazón con las pulsaciones del ojo y se crea una reparación de todos los factores estresores del día. Posterior a la década de los 50, en 1960 se comenzó a establecer la medicina del sueño. Durante esta década se empezó a formalizar la especialidad médica relacionada con los trastornos del sueño y se fundaron asociaciones para realizar conferencias sobre la investigación del sueño. En 1970 se comenzaron las investigaciones sobre la apnea del sueño. A medida que se profundizaba en el estudio del sueño, se comenzó a identificar y a clasificar los trastornos como la apnea obstructiva del sueño. En 1976 se publicó un artículo clave que describía ese trastorno.
A partir de la década de 1990, la investigación continuó expandiéndose, llevando así el desarrollo de tecnologías avanzadas para el diagnóstico y tratamientos de diversos trastornos del sueño. Dentro de estos avances se crearon los estudios de polisomnografía, que son exámenes que se aplicaban en un laboratorio y con ellos se podía diagnosticar trastornos del sueño. Con ellos se podía observar la frecuencia respiratoria, los niveles de oxígeno que había en la sangre, la frecuencia cardíaca, entre otras cosas más. Hoy en día, la investigación sobre los trastornos del sueño es multidisciplinaria, debido a que se han involucrado áreas como la neurología, la psiquiatría, la psicología y la medicina interna. La medicina interna, ¿por qué? Bueno, pues porque los trastornos del sueño son una condición somatomorfa, es decir, al ser una condición que está alterando el cerebro, altera otras partes del cuerpo, como por decir dolor de espalda, fatiga, cansancio y también dificultades para poder respirar. Ahora que ya les hablé de todo lo anterior, ahora les explicaré un poquito acerca de los terrores nocturnos y su prevalencia. De acuerdo con el DSM, estos se encuentran en la sección 2 dentro de las parasomnias en los trastornos del despertar del sueño no REM con la especificación de la nomenclatura 307.46 y dentro del CIEM se encuentran en los trastornos del sueño y vigilia con la nomenclatura F51.4. Los terrores nocturnos, de acuerdo al DSM-5 y al CIE-10, son explicados como episodios repentinos de terror intenso durante el sueño que generalmente vienen acompañados de gritos o movimientos agitados y que por la mañana no tienen un recuerdo claro de ellos. Ahora, de manera más específica, el CIE-10 explica que estos episodios son diferentes a las pesadillas ya que ocurren durante el sueño no REM y suelen ser un poquito más dramáticos. Ahora bien, su prevalencia en niños se estima que entre el 1% y el 6% los pueden experimentar en algún momento. Sin embargo, son un poquito más comunes entre los niños que tienen 3 y 12 años de edad, pero conforme van creciendo ellos, estos pueden ir disminuyendo. Ahora, en adultos, la prevalencia es considerablemente más baja, ya que solamente se estima que entre el 0.5% y el 2% de la población los tiene. Sin embargo, estos pueden persistir desde la infancia o aparecer repentinamente ante situaciones de estrés. Algunos de los signos y síntomas de los terrores nocturnos que vienen en el DSM-5 son que las personas tienen un despertar abrupto, es decir, la persona experimenta un despertar repentino que generalmente es durante la primera parte del sueño, que es decir, en la fase no REM. También tienen manifestaciones de miedo como gritos o agitación, que ya lo había mencionado, y también tienen un estado de confusión al despertarse, ya que puede despertar desorientada o confundida, ya que no pueden recordar mucho de lo que ha pasado. Esto también se le puede llamar amnesia del episodio, ya que, como también se los había explicado, las personas no recuerdan bien lo que pudieron haber soñado. Su duración puede ser entre 1 o 10 minutos, aunque puede ser más prolongado. Su malestar o deterioro puede causar un malestar significativo en áreas importantes del funcionamiento social, laboral u otras áreas. Por su parte, el CIE-10 explica que también tienen un despertar súbito, ya que esto se presenta durante la etapa de sueño no REM. Tienen un comportamiento agitado y una confusión post-episodio. También tienen apnesia y también tienen un impacto en la vida diaria, que básicamente es lo mismo, simplemente que el CIE lo explica con otros nombres diferentes. Ambas clasificaciones pueden presentar síntomas y signos muy similares respecto a los terrores nocturnos. De esta forma se refleja la naturaleza intensa y angustiante de estos episodios. Parte del diagnóstico pronóstico ya lo había explicado anteriormente, sin embargo, voy a hacer un poquito de énfasis en esto para ser más específico. De acuerdo con el DSM-5, parte de los criterios diagnósticos deben ser una duración de 1 a 10 minutos, deben de tener acciones fisiológicas como sudoraciones, palpitaciones, respiraciones rápidas, etc. Deben incluir episodios recurrentes, despertar abrupto y deben de tener un deterioro en áreas importantes del funcionamiento, como por decir en áreas laborales, sociales, etc. Por su parte, el CIE-10 explica el pronóstico en los niños
que a medida que crecen estos lo van superando y por su parte los adultos lo pueden superar con alguna intervención adecuada, incluyendo ya sea tratamiento psicológico o farmacológico. También es importante incluir los factores individuales, es decir, si las personas ya traían con ellas problemas psicológicos subyacentes o problemas médicos subyacentes, es decir, alguna enfermedad anterior que pueda influir en los terrores nocturnos. Debido a que los terrores nocturnos afectan parte importante de la vida diaria de las personas, es necesario que se lleve un tratamiento adecuado. Para ello existen tratamientos tanto clínicos como psicológicos. Dentro del tratamiento clínico están los medicamentos, sin embargo, estos solamente son recomendados para casos más severos o que son más frecuentes. Es necesario hacer una revisión médica para saber si no hay medicamentos que el paciente esté tomando y que esto contribuya a los terrores nocturnos. Asimismo, es necesario evaluar también las condiciones subyacentes, es decir, que el paciente no contenga o no padezca de algún otro trastorno o alguna salud mental que también atribuyan a este trastorno de los terrores nocturnos. Dentro del tratamiento psicológico se encuentra la terapia cognitivo-conductual. Esta puede ser útil para abordar la ansiedad y el estrés ocasionados por este trastorno. Asimismo, también existen técnicas de rehabilitación del sueño, que esto incluye la higiene mental o la higiene del sueño. Anteriormente había mencionado que muchas veces tenemos malos hábitos a la hora de dormir, por decir, podemos utilizar mucho el teléfono, ver la televisión, escuchar música, inclusive factores externos influyen mucho en esto como la luz o la temperatura. También es importante tomar una terapia familiar porque si este trastorno no solamente afecta a la persona y afecta a todo el entorno familiar, es necesario que todos tengan una comprensión adecuada acerca de este. Y también técnicas de relajación como por decir meditación, respiración profunda o yoga. Es importante abordar estos terrores nocturnos en un contexto holístico, es decir, considerar tanto los aspectos clínicos como los psicológicos. Finalmente les voy a hablar del tiempo de mejora de los terrores nocturnos. Y bueno, es importante saber que esto depende muchísimo de los individuos y de varios factores como la edad, como la frecuencia y la intensidad. Si los episodios son muy poco frecuentes y son muy poco intensos, es posible que se resuelvan de manera rápida, pero obvio, si son casos severos, realmente su mejora va a variar muchísimo. También cuenta mucho la intervención, ya sea psicológica o médica. Algunos pacientes pueden comenzar a notar mejoras en semanas o incluso meses. Por decir, si utilizan la terapia cognitivo-conductual, pueden mostrar resultados relativamente rápido. También influye mucho, el apoyo familiar. El tener un entorno familiar que sea comprensivo y tenga un apoyo emocional hace que la recuperación también sea más rápida. También es importante tener en cuenta las causas subyacentes, es decir, como ya lo había mencionado, si los terrores nocturnos están relacionados a condiciones como ansiedad o algún otro trastorno del sueño, tenemos que abordar este tipo de condiciones para poder acelerar la mejora. Hemos llegado al final de este video y yo espero que mi información te haya ayudado muchísimo y hayas aprendido algo nuevo. De igual forma, si necesitas que explique de manera más detallada algo de los terrores nocturnos, con mucho gusto lo haré, solamente déjalo en los comentarios. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención. Hasta luego.